Buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, 2 de agosto del año 2021. Se fue el mes de julio, señores. Mire, esto va rápido, de verdad, ¿eh? Bueno, por otra parte, señores, hay que destacar que las autoridades de salud han dicho que el virus de la viruela del mono no se encuentra en el país, que hubo un ciudadano chino que fue ingresado al hospital Ramón de Lara luego de haber recibido una llamada de emergencia de los Estados Unidos con relación a la enfermedad, pero gracias a Dios no se trata de eso. El virus del COVID ha bajado por lo menos a un 10%. Esas son noticias que son bastante importantes, y si le sumamos a eso que ya hay más del 50% que ha recibido la segunda dosis de la vacuna, todavía las noticias son mucho más alentadoras. Ha causado mucho júbilo por los residentes en Los Alcarrizos el hecho de que se haya anunciado la segunda línea de una línea más del metro que iniciará desde la parada María Montés hasta la entrada de Los Alcarrizos, donde empalmará con el teleférico, y pudiéramos estar diciendo que se está hablando de una distancia de unos 73 kilómetros. La verdad, señores, que esa noticia es muy halagadora y sin duda alguna va a despejar mucho lo que es el tránsito en el municipio de Los Alcarrizos, porque la verdad es que, miren, ir a Los Alcarrizos es una cuestión increíble, porque son unas calles bastante pequeñas, entonces se paran vehículos de ambos lados y a cualquiera se le vuelve la vida de cuadrito. Por otra parte, señores, el caso de Odebrecht está un poquito complicado para el Ministerio Público, porque los jueces han descartado una cantidad de pruebas que fueron incorporadas al proceso, y sobre todo las delaciones premiadas ya no formarán parte de ese proceso. Miren, en otro tema hay algo muy importante, y es que la verdad es que cuando yo veo que el ministro de Educación hace un sometimiento al director de compras y contrataciones, ese es un problema que realmente nosotros como dominicanos tenemos que reconocer que hemos dado un paso gigante hacia la transparencia, hacia el desarrollo democrático del país. En primer lugar, esos concursos que hizo el Ministerio de Educación fueron hechos conforme a la ley, a mi juicio, y que no entrañan las mayores dificultades. Pero entonces el director de compras y contrataciones entiende que a pesar de que se hicieron licitaciones, como que faltó darle cierto giro jurídico para que se pudieran tomar en cuenta sin ningún tipo de dificultad. O sea, en cuanto a la forma, no estuvo de acuerdo y lo rechazó el Ministerio de Educación. Entonces esa parte la lleva al Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué indica eso, señores? Que el escoger y tener en puesto clave a personas que no respondan a ningún tipo de corriente política ha sido algo muy positivo, que le da a la República Dominicana una connotación de que hemos avanzado. ¿Ustedes se imaginan eso?
en gobierno pasado, eso se resuelve por debajo de la mesa y que un director de compra y contrataciones diga, mira, yo no estoy de acuerdo con la forma en que se realizó este concurso, por lo tanto, yo te rechazo y te mando a que nuevamente realice otra vez esas licitaciones. Señores, en la República Dominicana uno tiene que pellizcarse para darse cuenta que aquí que lo estamos viviendo, porque realmente hemos tenido en poco tiempo un avance bastante grande. Vamos a hacer una pausa, entonces ya vamos a venir a entrar en detalle con las informaciones. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, en este fin de semana, de manera especial el sábado, se produjo el sepelio de Johnny Ventura. El caballo mayor, el músico que verdaderamente puso el nombre de la República Dominicana en alto en todos los escenarios y que realmente marca un ícono, porque ser el rey del merengue moderno, tener la cantidad de composiciones que tuvo Johnny Ventura y lograr además que ese ritmo nuestro pueda transitar por playas extranjeras y que también se convierta en un referente para ello, eso es bastante grande. Ustedes saben que el merengue era una música que se hacía como cantaban las grandes sinfónicas, personas sentado. Entonces Johnny se encargó de transformar, de revolucionar ese ritmo, y sobre todo en tiempo de ocupación militar por parte de los Estados Unidos, ellos donde quiera que tienen esos procesos invasionistas, entonces ellos transmiten su cultura. Y Johnny Ventura logró en un momento determinado incorporar parte de esos aparatos que venían de los Estados Unidos para adecuárselo al merengue como una señal de libertad, donde decían, mire, ustedes no nos van a imponer sus músicas autóctonas, nosotros tenemos la nuestra aquí, pero además le vamos a incorporar este ritmo para ponerlo a ustedes a que bailen nuestra música, no nosotros la de ustedes. Y ese gran dominicano llegó a esos niveles. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla parte del recorrido de su funeral, donde las personas en la calle cantaba, bailaba su música, se vestía a su estilo y además de eso coreaba sus canciones. Johnny fue sepultado de una manera, yo diría que inusual, porque hasta donde mi memoria alcanza, no recuerdo ningún otro sepelio que se haya hecho de manera nocturna. Y por la cantidad de personas que hay ahí, me atrevería a decir que en cuanto a la cantidad, solo ha sido superado por el funeral, o es comparable, para no hablar de superar, porque como no se ha hecho una estadística, pero a nuestro juicio, hasta donde podemos alcanzar, solo para mí ha sido superado por el del doctor José Francisco Peña Gómez. Y oigan de qué líder le estoy hablando. Johnny Ventura, en su funeral, vinieron muchos artistas de otros países a homenajearlo. Y la verdad es que cuando uno escucha los testimonios de este gran hombre,
entonces en la medida que van pasando los días, entonces usted se va dando cuenta de su grandeza, porque en principio nosotros no podíamos medir esa dimensión. Y sus hijos planteaban y decían que desconocían realmente el paradero de parte de su fortuna, pero en la medida que en estos días se le fueron acercando personas y diciéndole, dentro de sus condolencias, que gracias a su padre pudieron terminar la carrera y que hay un legajo de personas y de instituciones que él le hacía aporte económico, entonces sus hijos se dieron cuenta de la dimensión de su padre, de qué corazón más lindo tenía, lo que ha servido de acicate para que ellos se motiven a hacer una fundación para seguir ayudando a aquellas personas que su padre siempre le tendió la mano. Johnny, que descanse en paz. Qué grande, qué grande, qué grande tú fuiste, Johnny Ventura. Siempre te recordaremos, tu música permanecerá en el corazón de todos los dominicanos. Y cuando ya todas las personas que pertenecieron a una determinada generación desaparezca de la tierra, de la faz de la tierra, siempre habrá personas que recordarán tu música y sabrá lo grande que tú fuiste para el país. Por otra parte, señores, miren, en principio se había comentado de que habían unas 2 regiones del país que habían sido golpeadas por la fiebre porcina africana, pero la verdad es que aunque hay 4 ciudades que están en una vigilancia y una observación de un círculo sanitario, en realidad son 11 las provincias que tienen ya la fiebre porcina, y naturalmente el gobierno ha ido haciendo lo propio, y es que esos cerdos le van a ser pagados a los campesinos y van a ser incinerados para buscar la forma de que no se siga propagando la enfermedad. Como una muestra de que realmente la carne de cerdo no le hace daño a los seres humanos, el propio presidente de la República, Luis Abinader, ante las cámaras, tanto él como el expresidente Hipólito Mejía consumieron carne de cerdo, porque la verdad es que muchos dominicanos están chivos con la carne de cerdo. Porque en la mayoría de las plazas ustedes ven una gran cantidad, y pese a que no le hace daño a los seres humanos, bueno, pero la gente entonces siempre alberga ese temor. Yo mismo consumí carne de cerdo en este fin de semana y no entiendo que le pueda hacer daño a la población, pero hay gente que se tornan un tanto reticentes. Ojalá que las autoridades sigan expandiendo ese cerco que tienen para evitar, señores, que el país entero sea infectado. Y quiero decirle a esos productores de cerdo que no tengan ningún tipo de aprehensión en entregar su cerdo, sobre todo porque se lo están pagando. Y aparte de que le están pagando los cerdos, bueno, también ustedes están evitando el contagio completo de la población. Así que vamos a cooperar con las autoridades sanitarias, que eso es igual que cooperar con el país, que cooperar con el desarrollo de la nación, porque ese es un sector bastante importante. Por otra parte, señores, miren, la Cámara de Diputados le impuso 2 meses de sanciones al diputado Botello por los problemas que se estuvieron
generando en la Cámara de Diputados, y la verdad es que el diputado Botello probablemente esté revestido de la verdad, pero la forma en que él ha hecho sus reclamaciones no son las más idóneas, no son las más correctas. Él dirá, mire, yo le pago a cualquiera que pueda señalar o me pueda ver a mí que yo he lanzado piedra, que yo he lanzado un objeto, que yo he hecho lo otro, pero Botello, no necesariamente es necesario que tú tomes la piedra y la tires. Es como un cuento o una parábola que anda por ahí de que había un señor que tenía un caballo amarrado y vino el diablo y le desató el caballo. Entonces el caballo agarró, se metió en una plantación de maíz, se comió parte de la producción de un campesino que tomó una escopeta, mató el caballo, luego el dueño del caballo mató al campesino, el hijo del campesino mató al dueño del caballo y otro hijo de ese dueño del caballo mató al hijo del campesino, y cuando le dicen al culpable, al diablo, mira, tú fuiste el culpable de todo esto. Entonces él dice, no, yo no soy el culpable, porque yo lo único que hice fue que solté el caballo. Así mismo está sucediendo con Botello. Él tiene eso, ha encaminado una lucha que probablemente sea justa y que gana la simpatía de mucha gente, y que incluso parte de esos colegas de él, diputados y senadores, se comprometieron en esa lucha de que se iba a hacer esa aprobación. Y finalmente lo han dejado solo. Pero ¿dónde está el escenario de un legislador? Es en el Congreso. Echa tu lucha ahí. No te salgas del Congreso a incitar una masa para que estén tirando piedras. Hubo vehículos con cristales rotos y una de esas piedras tuvo al herir a Farideh Raful. Entonces, esa parte como que no se corresponde. Además, nosotros no debemos de tener una actitud tan populista. Entonces hay cosas que hay que saber cómo se manejan. Por ejemplo, te quiero decir, Botello, mira, ese es un dinero que tú sabes que está invertido y que forma parte de ustedes, los legisladores, levantar la mano y aprobar que esos recursos les sean entregados a la población. Pero que entonces el gobierno, si ha aprobado por ustedes, pues lógicamente tiene que buscarlo. Hay que buscar esos recursos aunque el gobierno lo tenga prestado, donde quiera que estén. Pero eso, además, representa en este momento un equivalente casi al 4% del Producto Bruto Interno de la nación, que viene siendo más o menos unos 2.200 millones de pesos, que entonces, de hacerlo así, con el déficit presupuestal que tiene el gobierno, tendría prácticamente que duplicar los préstamos para eso. Pero además, en medio de esta crisis, lejos del Estado, al igual que otros países, ayudar a la ciudadanía, lo que se estaría haciendo con la clase trabajadora es que el propio problema de ellos se le entreguen esos recursos de sus ahorros, cuando lo lógico sería que sus ahorros se queden todo ahí y que de las ganancias que han generado esos ahorros sea que se le dé a ellos una ayuda, porque yo creo que este es el único país donde el que guarda el dinero en los fondos de pensiones le va mejor que el dueño de los fondos. Stiglitz decía que es una idiotez mantener una cantidad de recursos mantenidos en la bóveda de los bancos para respaldar el peso,
que lo lógico sería que esos recursos salgan a las calles a buscar más peso para solucionar los problemas de la sociedad y no el estancamiento. Así que son 2 meses de suspensión. Hay personas que han estado abogando por Botello y la verdad es que creo que esa sanción se la ganó el diputado Botello. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, hay unos comerciantes que han estado reunidos y han llegado a la conclusión de que el aeropuerto de Bávaro no resulta rentable para la República Dominicana. La verdad es que nosotros no entendemos cuál es el afán por la construcción de ese nuevo aeropuerto, que nosotros diríamos hasta cierto punto que resulta innecesario. Y es precisamente por esa parte que algunos comerciantes han venido diciendo que para nada le conviene al país ese aeropuerto. Entonces yo digo, bueno, pero ¿y por qué esos esfuerzos que se están haciendo para esa construcción de ese aeropuerto, si pudieran como postergarse y ver hasta cierto punto el desarrollo que pudiera tener el turismo en Pedernales y qué sé yo, buscar un lugar contiguo donde se pueda instalar ese aeropuerto, aunque todos sabemos que se piensa en términos económicos en la inmediatez, pero pienso que podría ser algo mucho más rentable y positivo para el país, porque la verdad es que esa parte no la entendemos, sobre todo cuando hemos visto que la aprobación de ese aeropuerto se hizo faltando muy pocos días para ya el gobierno de Danilo Medina entregar el poder. Entonces, esas cosas a veces tan a la ligera sí son las que crean estos tipos de inconvenientes. Señores, nosotros cambiando de tema en el opening le hablábamos acerca del caso de Odebrecht. Ustedes saben que desde el principio se vio por parte de la Procuraduría General de la República, presidida por Jean Alain Rodríguez, que no había una intención seria de que este caso de Odebrecht pudiera manejarse de la manera adecuada. Yo recuerdo exactamente que cuando se produjo este incidente, el cual afectó a varios países del mundo, las autoridades de Brasil invitaron a los procuradores generales de los diferentes países que habían resultado afectados para proporcionarle una serie de pruebas que hasta cierto punto sí contenían en ese momento un determinado valor jurídico, porque las pruebas para ser incorporadas en los procesos hay que tomar en consideración básicamente cómo se obtuvieron esas pruebas, si se obtuvieron de manera lícita o no, donde el Estado Dominicano, de manera específica el Procurador General de la República, tenía la facultad de trasladarse a ese vecino país, a hacer los interrogatorios del lugar para que en el día de hoy esas pruebas
fueran incorporadas a los procesos y tuvieran todo el aval jurídico, que sean capaces de permitirle a la justicia, con esa prueba, hacer un expediente bastante sólido. Pero eso no reinaba en el interés del ex procurador general de entonces. Aquí se hizo un acuerdo con dicha empresa en donde ellos delataron, que los fraudes en que habían incurrido tenían un valor aproximado de unos 92 millones de dólares. En toda parte del mundo donde ellos admitieron haber pagado soborno, haber cometido ciertos niveles de fraude, prosiguieron con las investigaciones, se hicieron sometimientos y en muchos de ellos se logró obtener más de un 300% de lo que ellos habían denunciado. En el caso nuestro, no. Nuestro Procurador General de la República simplemente se remitió a los informes que ellos le dieran, realizó un acuerdo en el cual se comprometió a no someterlo y a una serie de barrabasadas que hoy en día le están pesando al país. Pero lo grave del caso es, más aún, que con esos recursos, entonces la Procuraduría General de la República, hasta donde mi memoria me alcanza, no recuerdo haber sometido al Congreso la aprobación de esa cárcel de La Victoria para hacer uso de esos recursos en la construcción de ella. No recuerdo, hasta donde mi memoria me dicta. Y entonces se abocaron a hacer una construcción donde hoy hay muchas personas involucradas, sometida a la acción de la justicia, porque se entiende que la forma en que se hicieron algunas de las licitaciones y en la forma en que alegremente se otorgaron algunos recursos no fueron de la manera correcta. Tanto es así que hemos obtenido declaraciones de personas que han señalado que luego de ganar la licitación, entonces más tarde iba una comisión del Ministerio de la Procuraduría General de la República y lo obligaban a renunciar a la licitación que de manera correcta habían ganado para dársela a otro adjudicatario que de una forma u otra tenían ciertos vínculos con el Procurador General de la República de aquel entonces. Y de esa manera se inició una construcción en un terreno cenegoso, sin tomar en consideración algunos parámetros para la construcción que garanticen la calidad de la obra que allí se estaba construyendo. Hoy en día se dice que para que la obra pueda más o menos resistir o ser amigable con el tipo del terreno en que se empezó a construir, hay que demoler una parte de ella y hacer una serie de trabajos que se lleva casi el 50% adicional del valor que puede tener la obra. Por eso guarda prisión el ex Procurador General de la República, entre otras cosas. Y ese es el problema que estamos afrontando. Ahora, con el caso de Odebrecht, el Ministerio Público tiene un dolor de cabeza y posiblemente muchos de esos imputados no vayan a obtener
sentencia firme, y esa parte hay que tomarla en consideración, porque Miriam Germán en aquella ocasión había dicho que por la forma en que se habían manejado esos expedientes, difícilmente se podía tener una sentencia firme. Esa es una de las situaciones por la cual está pasando este proceso, que lleva ya unos 134 días de cuando se dio el primer malletazo. El Ministerio Público ha hecho ya su acusación, ahora le toca a la defensa continuar con sus alegatos, con la defensa, y luego de que ellos terminen, entonces se le da al Ministerio Público nuevamente la oportunidad para que pueda replicar, y lógicamente ya ahí concluye el proceso y habría que esperar la decisión de los tribunales, que le digo, señores, que realmente no pinta muy bien para ese Ministerio Público. Por otra parte, señores, miren, en Santo Domingo Este se ha venido trabajando de una manera formidable en la recolección de basura, y uno puede visualizar que en la mayoría de los lugares por lo menos se ha recogido una buena cantidad de basura. Ha venido el síndico de esa demarcación, se ha venido quejando amargamente porque al margen del esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento, hay poca disciplina por parte de la población y no se ha podido establecer que se mantenga ese municipio completamente limpio. Yo le voy a decir lo siguiente, miren, yo sé que Manuel Jiménez tiene una serie de francotiradores que siempre están acechando cualquier actuación que él cometa, aún sea la más mínima, porque hay sectores que no asimilan que no asimilan el triunfo que él tiene o tuvo para ganar ese ayuntamiento. Eso no se lo perdonan, porque ustedes saben de dónde viene él, que se separó del Partido de la Liberación Dominicana y cómo logró obtener ese triunfo. Yo tengo la esperanza de que al finalizar su gestión, él va a salir con la frente en alto y va a poder estructurar una serie de proyectos que él tiene. Pero, Manuel, hay que buscar de la ayuda de los regidores que tiene el ayuntamiento. Esos regidores deben de ayudarte a hacer el trabajo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, que ellos salgan a caminar el municipio Santo Domingo Este y que establezcan contacto con los presidentes de junta de vecinos y que se haga un protocolo de trabajo. Que mediante ese protocolo de trabajo se establezca el horario del vertido de la basura. Ustedes saben por qué yo le digo esto, porque el municipio Santo Domingo Este es bastante grande, sobre todo en la demarcación número 3, donde hay una serie de personas que viven parte atrás, en algunos callejones. Entonces ustedes, esos regidores, deben de peinar esa zona y ponerse de acuerdo con las juntas de vecinos y decirles, miren, el horario de la recogida de basura es
por ejemplo, a las 9 de la noche. Si el camión va a pasar a las 9 de la noche, yo entiendo que no habría ningún tipo de dificultad para que las personas que están en su vivienda saquen de su casa y lleven y depositen la basura a un determinado lugar. ¿Ustedes saben qué hora? A las 8. Que la saquen todas, porque esa es una hora donde por lo regular ya todo el mundo está en su casa. Usted la saca a las 8. Y si pasa el camión a las 9, ese recorrido, eso queda limpio. Y de igual manera, eso haciéndose diario, nunca se va a acumular toda esa cantidad de basura. Pero hay que sentarse a hablar con la población. Los regidores tienen que ayudarte, tienen que hacer su trabajo, y de esa manera yo pienso que podemos tener una comunidad más limpia, sin todos esos vertederos que hay improvisados. Señores, miren, vamos a hacer esta última pausa porque al regresar vamos a hablar de deporte. Así que, adelante, estudio. En una potencia, porque nosotros somos casi una potencia en el voleibol. Ahora, ¿qué sucede? Que dentro de esos mentores de ese deporte está Cristóbal Marte, quien se preocupó y haciendo un esfuerzo extra al gobierno dijo: no, esta muchacha tiene potencial y yo voy a hacerlo todo por ella, voy a darle todo mi respaldo. Y los atletas dominicanos han demostrado que cuando reciben respaldo, ellos son capaces de producir. Nótese que la mayoría de las selecciones nuestras de los diferentes deportes, la mayoría de ellos pertenecen a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, y eso es debido a que ellos no tienen una ayuda gubernamental para poder desarrollarse, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde esos atletas no tienen esos dolores de cabeza, donde el Estado le dice: mira, concéntrate en tu deporte, que yo me encargo de los problemas que tú puedas tener en el orden económico. Entonces aquí, claro, ya el gobierno le va a dar unos 6 millones de pesos, 8 millones de pesos a los que obtengan esa medalla de plata. Se habló de 12 para lo del oro, se habló de unos 3 millones para aquellos que obtuvieran bronce. Pero le digo algo: si el gobierno, en vez de hacerlo única y exclusivamente cuando ganan medalla, invirtiera parte de ese dinero en la formación de nuestros atletas, entonces ustedes pueden estar seguros que la respuesta hubiese sido mucho mejor que la que hemos exhibido hasta el momento, con todo y que es la primera vez que en unos Juegos Olímpicos nosotros tenemos 3 medallas. Seguimos esperando la presea dorada y confiamos en que todavía los atletas que aún no han concluido su participación le darán ese regalo a la población dominicana. Por el día de hoy hemos terminado. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.